Y encantado de saludarles, de verdad. Hoy, como les decía Thais, invitamos al doctor Eduardo Ruiz, médico internista, para hablar de un tema que es frecuentísimo y estoy seguro que de repente a usted le ha sucedido en alguna ocasión. Cuando uno come algo muy pesado o muy grasoso, siente molestias estomacales, siente como incluso, no sé si le ha pasado, o hay que desabotonarse la camisa o desabrocharse el pantalón, pero la cosa se pone un poco complicada después de comer o tener una ingesta un poco pesada. Lo que pasa es que hay muchas personas que este tipo de síntomas se le extienden no solamente por la noche o por el momento en el que comieron, sino durante días o incluso semanas. Esto es precisamente lo que se conoce como distensión abdominal. Invitamos al doctor para que nos hablara de otra gran pregunta: ¿cómo se resuelve? ¿Cuándo puede ser el aviso de algo peligroso? Y también, ¿qué es lo que se acumula en el estómago cuando están presentándose este tipo de molestias? ¿Es gas o es líquido? Así que si usted tiene alguna consulta que realizarnos, ponemos a su disposición el WhatsApp, como siempre, para que envíe un videíto, 6087-7777, y también el Facebook de Buen Día, donde va a haber allí una publicación con la fotografía del doctor para que usted nos haga su consulta y así disfrutamos entre todos la entrevista y aprendemos un poquito más. Doctor, don Eduardo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Qué tema tan frecuente, doctor, cuando uno comienza a hablar de distensión abdominal? ¿Es lo mismo que hablar de inflamación? Inflamación es cuando aumenta, digamos, el volumen, cuando se ve grande, o sea, cuando ha crecido. ¿Okay? Vamos a ver. Distensión, así, en dos platos, distensión es que a uno se le infle la panza, ¿ok? O sea, que uno esté con la panzota grande, ¿ok? Lo más usual es que sea por gas, pero uno tiene que tener el cuidadito cuando ve a una persona distendida, si de veras es la típica colitis, ¿verdad? Que es lo que vemos todo el tiempo, pero con esa colitis tenemos que tener un cuidado terrible. O sea, muchas veces nos pasa a los médicos que nos habituamos con la persona con colitis a que cuanto dolor de panza nos trae, es la colitis. Como yo ya sabía que tenías colitis, es, mira, que este dolor, sí, la colitis. Sí. Mira, que la sensación, sí, la colitis. Entonces, el día que tuvo una oclusión intestinal, el día que tuvo un cáncer de páncreas, nadie se dio cuenta, porque como es la colitis, tal vez no nos habíamos, no nos tomamos el cuidadito de revisar si había algo diferente. Y tal vez ese es el tipo de cosas que yo quiero advertir, porque a veces esas panzotas, o sea, esas cosas, está la panza que es por grasa, ¿verdad? Que eso sí, yo creo que todo el mundo la puede reconocer. Pero ese estiramiento del abdomen, ese abultamiento, que perfectamente puede ser por líquido, y eso son cosas importantes. O sea, esas son cosas peligrosas. Y cuando es por gas, sobre todo una cosa que ha inflado muchísimo el abdomen, puede ser un indicio de algo grave que está pasando. Bueno, lo primero que se desprende del tema entonces es que no toda distensión abdominal, no toda inflamación es colitis. Exactamente. Es lo primero que vamos a aprender, doctor. Ahora, yo creo que tampoco hace falta ser uno especialista o médico para saber que estamos hablando de un padecimiento que es muy frecuente en el país, doctor. Súper frecuente, súper frecuente. Para empezar, el digestivo irritable o el síndrome de intestino irritable, que es como ahora le llamamos a la colitis, eso, el nombre ha variado mucho con el tiempo, ¿verdad? Pero el síndrome de intestino irritable es terriblemente frecuente. Pues yo creo que en la mayor parte de los países de Latinoamérica varía entre el 15 y el 32% de la población que tienen algún grado de colitis, ¿verdad? Pero eventualmente las personas que no padecemos de colitis podemos haber tenido distensión abdominal en algún momento por una infección intestinal, por una situación incluso tensional. Tal vez yo no padezco de colitis, las personas con colitis todos sabemos que la tensión los empeora, ¿verdad? Y que posiblemente tiene algún origen en la causa. Pero aunque yo no padezca de colitis, pues puede ser que una situación que antes de un examen, esperando una mala noticia o algo por el estilo, se me infla la panza, ¿verdad? Sí, doctor, usted mencionaba que puede ser gas o puede ser líquido, sí. Pueden ser ambas causas. ¿Es posible diferenciar cuando se trata de gas esta inflamación, cuando se trata de líquido? Mira, la diferenciación la hacemos nosotros en el consultorio. Sí hay cosillas que ustedes pueden notar. Ustedes sabrán, ahí es, eso que se ve ahí es cuando es gas, ¿verdad? Ustedes, aunque no conozcan los detalles, ustedes pueden notar que se logra marcar el intestino, ¿verdad? Se ven todas las, ese grupo de austas se llaman, como ese paquete de salchichas que se ve ahí, ¿verdad? Que está todo inflado. Normalmente en una radiografía del intestino no se ve así. O sea, usualmente se ve un poquitito más lleno de material y usualmente no se ve ese montón de aire. Todo eso que se vea así tan negro, usualmente es puro aire. Ahí estamos hablando de una persona distendidísima. Ya cuando uno ve una distensión de ese tamaño, no puede pensar solo en colitis, sino más bien si tiene una oclusión intestinal. Ya les cuento de eso. Y aquí
sí estamos hablando de una cosa diferente. Ya aquí no es la persona que se siente empanzado que cuando come se empanza. Aquí es una persona que le ha venido aumentando el volumen del abdomen durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Esto se llama ascitis. Es líquido que se ha metido dentro de la cavidad peritoneal. Sí, para decirlo en buen cristiano, la cavidad peritoneal es todo, digamos, lo que está fuera de los intestinos, dentro del abdomen, pero fuera de los intestinos. Vean, a diferencia de la radiografía que les enseñé antes, que el gas se veía dentro de los intestinos. Aquí el líquido donde se ve es afuera de los intestinos. Y entonces, cuando uno ve una panzota como esa que se ve ahí, Sí. ¿sí? La verdad es que si uno la percute, si uno la toca, ahora les enseño cómo se hace eso, pero cuando uno eso que hacemos con el dedo de los médicos, si suena hueco, ¿okay? Este movimiento que ustedes habrán visto que lo hacemos a veces Sí. para estar oyendo cómo suena, si hace un sonidito que es hueco, es parecido como escuchar como esto. O sea, tiene que sonar, si suena hueco, eso es gas. Si uno lo percute y suena más bien mate como suena aquí en la pierna, usualmente lo que está es o grasa o lleno de líquido. Además hay otro par de cosillas que nosotros podemos hacer. Sí. Una onda que uno siente de líquido para ver si de veras estamos hablando de líquido. Vamos a dividir esta parte, doctor, para hablar de causas cuando se trata de gas, por ejemplo. Y usted incluso nos había enviado una información que me pareció bastante interesante porque usted menciona que cuando es esta distensión producto del gas puede ser también o por estreñimiento o por diarreas y por otras causas. La vamos a ver y usted también nos comienza a explicar. Bueno, aquí era lo que estaba mencionando, también reflujo gastroesofágico, doctor. Ajá. Vean ustedes qué curioso. Uno dirá, bueno, estreñimiento, o sea, ¿cómo es que las dos dan distensión? O sea, no es exactamente que las dos dan, sino que usualmente las diarreas y el estreñimiento, las dos están asociadas a distintas situaciones. O sea, si uno está estreñido, no es nada más estreñido. Algo pasa en el intestino que uno se estreñó. Lo mismo cuando pasa con la diarrea. Ahí hay dos fenómenos distintos. Cuando uno está estreñido, cuando uno es muy estreñido, lo que sucede es que con frecuencia el tránsito intestinal es lento, entonces muchos alimentos que se digieren lentamente, hay mucho contacto entre los alimentos con bacterias que son las que producen gas, y entonces eso que hace que uno se distienda, ¿verdad? Y cuando hay obstrucción, sobre todo cuando hay algún tipo de constipación o hay obstrucción intestinal, más bien el bolo fecal que está ahí tanto tiempo con alimentos que no han sido digeridos, hace que las bacterias lo produzcan muchísimo gas. Con las diarreas es diferente. La diarrea por sí misma no va a producir distensión, pero la infección que me produjo la diarrea depende de la forma en la que irritó el intestino, que inflamó el intestino, puede ser que limite la absorción de algunas sustancias que se quedan en el intestino, que quedan en contacto con bacterias que están en el intestino y que produzcan gas. En tema del reflujo gastroesofágico, que también es bastante común, doctor, en el país uno escucha mucha persona, mucho paciente de este tipo de padecimiento. ¿Cómo afecta el reflujo? Mira, es que no es tanto que el reflujo gastroesofágico produzca distensión, no, o que vaya a producir un montón de gas intestinal, sino que eventualmente dentro de las personas con reflujo gastroesofágico puede haber algunas que van a sentir una sensación de llanura y una parte de las personas que tienen reflujo gastroesofágico es porque tienen un tránsito lento, o sea, tienen el vaciamiento gástrico es lento, el tránsito intestinal es lento, entonces vemos personas con reflujo gastroesofágico que además se inflan por la lentitud en el paso de los alimentos. Sí, bueno, aquí tenemos otras causas de la distensión abdominal por gas, que recuerden que el doctor Eduardo Ruiz ya nos ha estado estableciendo la gran diferencia entre la distensión por gas y también porque hay un almacenamiento de líquido. De todas estas que estamos viendo acá, doctor, ¿cuál sería la causa que usted podría ver un poquito de mayor atención? Vamos a ver, la oclusión intestinal. ¿Esto de qué estamos hablando? La oclusión intestinal es que se tapó el intestino. O
sea, diferentes causas, sea por un tumor, una cosa que se llama volvulus intestinal, que es que se torció, una intussuscepción, que es que a veces un asa de intestino se mete sobre sí misma, se tapa ahí, alguna brida se llama, una persona que había sido operada del abdomen muchas veces, así como quedan cicatrices por fuera, quedan cicatrices por dentro, lo que has oído posiblemente mencionar como adherencias, ¿no? O sea, que quedan algunos tejiditos adentro cicatriciales que pueden prensar un intestino, apretarlo y no dejar que pase. Pasa muchas veces después de una cirugía. Y dentro de esas que les puse, una causa a veces es la falta de potasio, la pérdida de potasio que se puede haber producido por diabetes, o sea, en una crisis de diabetes, en una crisis diabética perdemos mucho potasio. O una persona que toma mucho diurético, ¿te acordás cuando hablábamos de calambres hace ya como 3 años que decíamos, sí? Entonces, personas con pérdida de potasio tienen calambres y tienen una gran distensión abdominal, la panza se les infla muchísimo. ¿Qué pasa aquí, doctor, con los síntomas? Por ejemplo, ahora que usted hablaba de la oclusión del intestino, además de la distensión, de esta inflamación, ¿qué otras cosas experimenta el paciente? En una distensión, en una oclusión intestinal, la persona va a experimentar una distensión grandota. O sea, no es nada más infladillo, no es nada más que eructa mucho o que tiene muchos gases, sino que el abdomen se ha inflado en tiempo pequeño, uno ve un abdomen grandísimo y lo más usual, dolor. Y un dolor que es característicamente cólico. El dolor cólico no es esa cosa que a uno se le pega cuando está corriendo. No, el dolor cólico es ese dolor que es por espasmos, que el colon se contrae, duele y afloja al ratito. Ahí se forma una cosa que se llama peristalsis de lucha. O sea, cuando uno examina a la persona, a veces se dan algunas contracciones, que es un intento del organismo, un intento del intestino por tratar de pasar la materia por la parte que está obstruida. Entonces el intestino se contrae durísimo para ver si logra de alguna manera pasar el material, ¿okay? Pero esa contracción es dolorosísima. Entonces ahí tenemos distensión grande, dolor abdominal así en pasadas, no rápidas, sino tal vez distanciadas, pero muy fuertes. La persona usualmente se revuelca del dolor. Esto es diferente, porque hay dolores que son paralizantes. En el dolor de una pancreatitis la gente ni se mueve. Se queda así, no me muevan, no me muevan. Una persona con dolor de oclusión intestinal usualmente más bien se retuerce, que es diferente la forma de reaccionar. Y lo otro es que usualmente va a haber náuseas, vómitos, incluso ya en oclusiones más feas, vómitos fecaloides. Aquí hay una gran pregunta, doctor, y es, ¿cuándo ya hay que preocuparse cuando hay una distensión abdominal? Que siempre uno ha dicho, y lo pasa inadvertido, es una distensión abdominal y con los días se me va a quitar, me siento empanzado y con los días esto desaparece. ¿Cuándo ya usted sugeriría que hay que buscar ya un diagnóstico médico? Mira, ¿qué es lo más común? Yo creo que uno no tiene que ser tampoco tan obsesivo de que solo porque hoy se me infló un poquitillo la panza necesito, no sé. Ya voy para donde el doctor. Sí, TAC, resonancia magnética nuclear, todas las pías y a todo habido por haber. No. Pero en general, Dave, si ya noto que cierto alimento me infla la panza, pues obviamente pues evitar ese alimento, ¿verdad? En eso habrás visto que, por ejemplo, con las dietas de las colitis, siempre, con frecuencia los médicos a veces quedamos muy mal con una cosa. A todo el mundo le decimos que el repollo, que los frijoles, que la leche, pero eso es tan terriblemente variable. Hay gente que siempre decimos que la leche, pero no, eso solo pasa si la persona tiene intolerancia a la lactosa, ¿okay? Y habrá gente que le decimos que la lechuga, y hay gente que dice, no, a mí la lechuga me cae espectacularmente bien, solo me inflo cuando como grasa, ¿okay? Eso es súper variable. Entonces, las distensiones que se pueden producir ocasionalmente, yo creo que en general pues, se pueden controlar desde un punto de vista alimentario, pero cuando la distensión sigue, se mantiene, cuesta mucho quitarla, ya la persona que tomó espasmo digestomain, carbón activado, que ha hecho cambios en la dieta y la distensión sigue, y sobre todo si sigue aumentando, uno siempre tiene que asegurarse de que no sea alguna de estas otras cosas. Si se presenta rápidamente y si se acompaña de cosas como pérdida de peso, anemia o sangrado en las heces. Doctor, vamos a ver, porque también ahora que estaba aquí apreciando la pantalla que usted nos envió sobre la distensión abdominal por líquido, también me llamó mucho la atención, porque vi que hay unas causas acá que hay que prestarle bastante cuidado y una de ellas son las enfermedades del hígado. Mira, de hecho, las que son por líquido nunca son buenas. Usualmente son de cuidado. Siempre son, o sea, siempre que vemos líquido en la pancita,
eso es de arrollarse las mangas y preocuparse para ver qué es lo que tiene la persona. Porque las causas son o que sea una cirrosis, que porque la cirrosis es entendible el mecanismo. El hígado se pone tan duro que la circulación que llega, que tendría que pasar por el hígado antes de llegar a la vena cava para llegar hasta el corazón, no pasa con fluidez, entonces se nos empieza a acumular presión de líquido de aquí para abajo, del hígado para abajo. Entonces son gente que ves, por ejemplo, con las piernas hinchadas, pero con la cara muy delgada y con los brazos muy delgados. Entonces, y así como se le han puesto las piernas de hinchada, el abdomen se llena mucho de líquido. Son personas a las que cada cierto tiempo tenemos que estarles poniendo un catéter en el lado izquierdo del abdomen para drenarles un poco de líquido. Nada más que tenemos el problema que al drenarle el líquido que le drenamos viene con un montón de proteínas, además que la persona está perdiendo, ¿verdad? La cirrosis, la insuficiencia renal, o sea, la insuficiencia renal, eso sucede cuando ya está avanzada, ¿verdad? Cuando ya es una persona que está acumulando muchísimo líquido, también se le llena el abdomen de líquido. Pero una cosa importante, alguna vez habíamos hablado, mira qué curioso, habíamos hablado aquí de un tema parecido, creo que habíamos hablado de dolor abdominal, y presentamos una imagen de una persona muy empanzadita y vieras que a la semana siguiente de eso, 3 personas que me consultaron, las 3 tenían tumores de ovario gigantes. No necesariamente cánceres, o sea, hay tumores de ovario benignos que pueden producir grandes empanzamientos. La gente piensa que tal vez estaba embarazadita, ¿sí? Y no es un embarazo. Y ha crecido tal vez con la misma velocidad de un embarazo. Y tal vez muchas veces ni siquiera cuenta se dieron, hasta que fueron a consulta, que el doctor las palpó y les dijo, pero ¿qué es esta panzota tan enorme, verdad? Porque ha crecido tan lento, tan lento, tan lento, que la persona tal vez ni había percibido la forma en la que su abdomen se había distendido. Sí, doctor, hay una pregunta acá que le está enviando Alejandra López. Dice, si en la mañana el abdomen está normal, pero conforme pasa el día y comemos, se inflama y amanecemos otra vez normal, ¿será el tipo de alimentos de los que usted está refiriéndose o puede haber algún otro detalle a tomar en cuenta? Así como ella me lo está contando, esto es intolerancia a algún alimento. ¿Okay? Así de fácil. Si amanece bien, significa que su intestino realmente tiene buena motilidad, evacúa bien los gases. Hay algo de lo que está comiendo durante los días que su cuerpo no está procesando con la eficiencia que debería hacer. Entonces ahí habría que ver si hay intolerancia a la lactosa, si hay deficiencia de enzimas pancreáticas, algún tipo de deficiencia de enzimas pancreáticas, o si es que no está procesando bien las grasas. Entonces, ahí sí es exactamente como ella lo pensó. Algún alimento se lo está produciendo. Cintia Alfaro dice que tiene una hija de 18 años y que le da prácticamente todos los días dolor de estómago y le produce inflamación, le dan mareos, le da dolor y además le da mucho estreñimiento. En el EVAIS le dicen que es gastritis, pero no le envían exámenes ni nada para ver si usted puede ayudarle con esto, doctor, porque lo que me llama la atención es que además de la distensión está presentando dolor en el estómago y está presentando mareos y se pone pálida también. Ok, mira, la gastritis puede tenerla, pero la gastritis no va a explicar ni la distensión ni el estreñimiento que la muchacha tiene, ¿verdad? Entonces, obviamente, algo más hay aparte de la gastritis. En estas personas uno debería pensar o en algún tipo de parásito o en algún tipo de digestivo irritable, que mucho ojo. A veces qué difícil diferenciar el digestivo irritable de enfermedades un poquitito más delicadas como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa crónica o incluso la enfermedad celíaca, o sea, la intolerancia al gluten, de que últimamente se ha vuelto un poco más frecuente o la pescamos con un poquitito más de frecuencia que lo que la veíamos antes. Entonces, definitivamente ella tiene razón. Exámenes sí necesita. Exámenes sí necesita. Yo de una vez le haría algunos exámenes de sangre, un frotis de heces para ver si no hay algunos parásitos y si ahí no tenemos la explicación, de una vez le haríamos una colonoscopía. Yulisa Castro dice que a ella le está pasando que siente como un tapón en la boca del estómago. Ella está comiendo algo y no puede ni siquiera tragar. Siente que se ahoga y le pasa lo mismo cuando toma agua. Le molesta mucho y le da dolor en la boca del estómago. No habla propiamente de la distensión como tal, doctor, pero sí nos da estas características. Mira, no es distensión, pero sí es una cosa muy importante. Más bien esa sensación de que no te baja el estómago o que llenura postprandial, la llamamos. Eso de que una persona va a almorzar, pero que siente que todavía el desayuno lo tiene aquí, aunque hayan pasado 5 o 6 horas. Tiene que hacernos pensar en dos cosas. O en una obstrucción del esófago
o en una cosa que se llama síndrome pilórico. En un síndrome pilórico, el píloro es como el musculito que cierra, que es como la compuerta de salida entre el estómago y el intestino delgado. O sea, los alimentos solo pasan del estómago al resto del intestino cuando se abre esa valvulita. Si esa valvulita está cerrada, la persona puede tener esto y esto se puede producir en úlceras que han cicatrizado, o sea, que las han cicatrizado, se puede producir en tumores o se puede producir en algunos trastornos de la motilidad, del movimiento. Eso siempre hay que tomarlo con muchísimo ahínco, digamos, el ver qué le está produciendo eso. Yo diría de una vez, ella necesita una gastroscopía. Ahora usted al inicio, doctor, también decía que el estrés tiene aquí una cuota importante para las personas distendidas. Estamos hablando de un problema ya de salud pública. Mucha gente pasa estresada. ¿Hay alguna manera de diferenciar que esta situación es producto del estrés? Cuesta un poco. A uno mismo en consulta le cuesta un poco y además que de todas formas es delicadísimo. O sea, cuando uno va a consulta con un síntoma y el doctor le dice, bueno, que sus síntomas son por estrés, uno siempre se queda un poco incrédulo, ¿no? ¿Estás seguro que me examinaste bien? Por Dios. Pero vieran que sí puede producir, o sea, no es que eso no significa que sea imaginario, de veras se inflan, de veras se distienden. Las colitis, si bien no se puede afirmar que es que la colitis sea un padecimiento producido por estrés, no, hay muchas personas estresadas que eventualmente no se les manifiesta por colitis, pero todos sabemos que una persona con colitis, el estrés se lo empeora, se lo alborota definitivamente. Los mecanismos parecieran estar relacionados con dos cosas. Uno es con alteraciones del movimiento del intestino que se produce digamos, por parálisis. En el sistema nervioso, el sistema parasimpático es el que más bien moviliza el intestino. El sistema simpático, lo que son reacciones de alarma, reacciones de estrés, más bien lo paraliza. Entonces, estar todo el tiempo con cortisol alto, con adrenalina alta, más bien inhibe los movimientos intestinales. Y además se ha visto que hay algunos cambios en la flora intestinal de la persona que tiene este tipo de problemas que hace que produzcan más gas. Por eso algunos de los tratamientos que existen actualmente tienen que ver con la flora intestinal. 8:31 de la mañana, el doctor Eduardo Ruiz nos está visitando hoy para hablar sobre distensión abdominal. En palabras llanas y sencillas, dice el doctor, cuando el estómago se nos hincha, se nos inflama y nos genera cierto tipo de molestia. Recuerde que cuando es por gas puede ocurrir algo bien interesante. Puede ser ya sea por estreñimiento, por diarrea, por la típica colitis, aunque el doctor explicaba, no siempre es colitis, por eso ni usted ni yo debemos atenernos cuando algo así nos está ocurriendo. Puede ser por indigestión o porque el intestino se retorció. Y también cuando estamos hablando de que esta distensión abdominal es por líquido, con más razón aquí hay que tener cuidado porque podríamos estar hablando de cirrosis, algún otro problema en el hígado y aún más algunos tipos de tumores o cáncer que ya invade esta zona y se genera este líquido, como también el problema de la insuficiencia renal. Así que este tema de distensión abdominal no hay que tomarlo tan a la ligera, es bueno prestarle la atención debida, sobre todo cuando ya en el tiempo usted continúa padeciendo esto ya con los días. Si tiene una consulta, este es el momento para que nos la haga llegar y también un video, 6087-7777 para que se grabe y nos envíe su consulta y así el doctor también pueda darle respuesta lo antes posible. De hecho, don Eduardo, nos está enviando una televidente, una hija preocupada por su mamá que tiene 60 años, la señora padece gastritis y le da cierto dolor. La vamos a escuchar. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo quisiera saber qué se podría proceder porque mi mamá ya tiene 2 meses de estar con un dolor en el cuadrante superior derecho. Se le ha hecho ultrasonido, colonoscopía, gastroscopía y en la gastroscopía aparece con gastritis. Ella no padece nada más, tiene 60 años. También se le inflama mucho el estómago. Le agarra mucho dolor, está con náuseas, vomita también y los doctores dicen que no es nada, que era colitis, pero igual en la colonoscopía no aparece nada. Muchas gracias. Hay una partecita que no logré escuchar, no sé si me... Le dicen que es colitis, doctor, que no es nada grave cuando la atienden, pero ella está presentando vómitos, está presentando un dolor constante, es básicamente el panorama y además la gastritis que estaba mostrando la señora, tiene 60 años. Ok, bien.
en esta situación, tal vez el diagnóstico exacto no lo tengo, pero sí por dónde tendríamos que empezar a buscar. Porque si ya se le hizo ultrasonido, si ya se le hizo colonoscopía y en general se le veía bien, ya podemos estar tranquilos de que no nos está escondiendo un cáncer, de que no nos está escondiendo algo más grave, ¿verdad? Pero eventualmente sí tendríamos que ver si hay o una intolerancia a un alimento, si hay una intolerancia al gluten, que es una posibilidad que tendríamos que buscar, o un problema pancreático. O sea, en ella, así como nos lo cuenta, como ya se ha examinado el intestino, se ha examinado el abdomen y no se ha encontrado mayor cosa, el buscar que no haya un problema pancreático que puede ser exocrino. Me explico con eso. El páncreas tiene dos funciones, una que tiene que ver con lo de la insulina y la diabetes y todo eso, y otra que tiene que ver con enzimas para la digestión, ¿verdad? Y eso puede estar faltando. Si se hace un tratamiento con enzimas digestivas y mejora, uno podría pensar que es nada más algún alimento que no estaba digiriendo. Si no mejora con el tratamiento de enzimas digestivas que se pueden conseguir, se los pueden recetar fácilmente, uno sí pensaría en más bien o buscar enfermedades pancreáticas o buscar incluso enfermedades más bien metabólicas, hígado, riñones. He visto, doctor, en otras ocasiones que hay personas que cuando están distendidas y están mascando chicle le dicen, mejor ni más que chicle porque eso lo va a poner peor. Sí. Prácticas tan comunes como esto, por ejemplo, podrían empeorar el cuadro. Sí, podría empeorarlo. Rara vez es como que es la masticación del chicle la que es la causa, ¿verdad? Pero sí lo puede empeorar, definitivamente. Es básicamente por un reflejo que se produce. En el caso de los cambios hormonales, por ejemplo, de las mujeres que lo sufren constantemente, ¿esto podría también generar distensión abdominal? Hay muchas mujeres que su síndrome de tensión premenstrual se acompaña de distensión abdominal y muchas mujeres que durante el embarazo, además, aparte, digamos, del crecimiento normal del abdomen que van a tener por el bebé, por el crecimiento uterino, además sus intestinos se les inflaman. Entonces, es una forma de esa persona de responder a sus cambios hormonales. Me llama la atención esta consulta que hace Rolando Rojas. Dice que hace un par de semanas a él le dio dengue. Luego de eso tuvo una molestia en el cuadrante superior izquierdo. No es dolor, tampoco es mal de estómago, ni tampoco hay vómitos, pero es una molestia constante. ¿Esto podría ser secuela del dengue? Es lo que él pregunta. Es lo primero que tendríamos que pensar. Ahora, yo ahí no pensaría tanto en distensión abdominal, ninguna enfermedad intestinal, si bien hoy se ha visto que buena parte de los casos de colitis pueden haber sido precedidos por un cuadro infeccioso. O sea, que muchas personas que no tenían colitis tuvieron alguna infección y después desarrollaron una colitis. Sin embargo, no me parece el caso de él. Eventualmente, yo lo que tendría que pensar es, como el dengue eventualmente nos puede inflamar el hígado y nos puede inflamar el vaso, si ese dolor más bien no es producido por inflamación del vaso. Yo le haría un ultrasonido y unas pruebas de función hepática. Doña Cecilia Fallas dice, doctor, muy buenos días, ¿qué relación hay con que además de la inflamación que usted está hablando en el estómago, también haya mucho ruido abdominal? Y este es un elemento que es bueno que consideremos. También se presenta mucha taquicardia. Ok, el ruido abdominal para nosotros es muy indicativo de la causa, que es una cosa que escuchamos mucho. Pues sí, no es lo mismo en un abdomen silencioso. Cuando uno pone el estetoscopio en el abdomen, uno tiene que escuchar ciertos ruiditos de gases, o sea, cuando uno no escucha nada, estamos hablando de un intestino paralizado como puede haber en peritonitis, como puede haber en sepsis, en septicemias severas, o como puede haber en personas que han perdido mucho potasio, tal vez por una crisis diabética o por una diarrea severa. En cambio, cuando es un alboroto, o sea, cuando uno lo que escucha es y a veces la persona lo siente, no siempre, hay personas que no lo perciben, pero eso usualmente habla de un intestino irritado, de un intestino inflamado. Lo vemos en diarreas, lo vemos en colitis, en diarreas infecciosas, o los vemos en otros tipos de infección intestinal. ¿Qué papel juega aquí la taquicardia, que ella dice que también se presenta? Sí, la taquicardia que se presenta usualmente es más bien una respuesta a un reflejo, a veces por estimulación del diafragma. Cuando hay gases, la estimulación del diafragma puede ser que se presenten algunas taquicardias. No son taquicardias graves, no es tanto que el corazón se está enfermando. Es una cosa que llamamos taquicardia sinusal, o sea, que el corazón está latiendo con un ritmo normal, pero aceleradito. Dice Brenda Loría que el papá tiene varios tiempo de estar con ese gran estómago. Se le pone bastante duro y aparte de eso tiene hígado graso y páncreas graso. Al lado del hígado se le sale como una pelota. Con esta descripción que ella le da, ¿quiere saber qué sugiere usted, doctor? Sí,
más bien con eso, yo en esta persona yo tendría que asegurarme de si de veras es gas. Creo que no estamos hablando de la distensión abdominal por gas, más bien me da la impresión de que está acumulando líquido dentro del abdomen. Entonces podemos estar hablando de una enfermedad hepática perfectamente o de algún tipo de obstrucción biliar. Usted ha abordado dos causas importantes, ¿verdad? Cuando es por gas y cuando es por líquido, doctor. ¿Qué sigue? Una vez que ya hay una sospecha, ¿cuáles son los exámenes que se deben realizar? ¿Qué especialista atiende esto? Cuando es por gas, usualmente es, digamos, si no es un abdomen agudo, si es una obstrucción intestinal, el cirujano. ¿Okay? Si es básicamente la colitis, eventualmente tu médico de cabecera, tu internista, tu médico general va a saber controlarlo, y si eventualmente no está obteniendo buenos resultados, de una vez al gastroenterólogo y de una vez hacerle exámenes como calprotectina en heces, una colonoscopía. El gastroenterólogo va a querer asegurarse de que no haya nada más. Un síntoma que tal vez no he mencionado mucho se llama tenesmo, que es... Alguna gente en el campo le llama pujanza, que es una sensación como que fuiste al baño y quedas con la sensación de que algo falta. O sea, la gente queda con la sensación de que todavía le falta como 1 kilo por lo menos, ¿verdad? Y tal vez si la pulsea mucho, si acaso salieron 2 cuitillas, ¿verdad? Esa sensación como de que ahí algo tengo pero que no sale, siempre es por inflamación de la parte rectal, que puede ser perfectamente por algunos parásitos, por algunas infecciones, las disenterías producen eso, pero los tumores también los pueden producir. Entonces ese tenesmo, esa sensación de que quiero ir y me falta, siempre debemos darle atención. Cuando lo que encontramos es gas, el manejo es muy diferente. Cuando lo que encontramos es líquido, el manejo es otro. Ahí sí, es de extrema urgencia. A ver, si no es un cáncer, si no es una cirrosis, si no es una insuficiencia renal, ahí hacemos un poco de exámenes inmediatamente. Nos vamos a fijar primero en el examen físico un poco de detalles. Si hay petequias, si hay telangiectasia, si la persona está amarillita, si tiene la piel terrosa, cosas que nos pueden indicar por dónde anda la cosa. ¿Qué tan efectivos son, por ejemplo, el uso de tés, como el de manzanilla, por ejemplo, y otro tipo de bebidas digestivas? Sábila también, por ejemplo, doctor. Mira, son muy frecuentes y sí, muchos de estos sí funcionan. Y hay gente a las que les funcionan bastante bien. Y ahí tengo que ser honesto con una cosa, más bien un poco frustrante. La verdad es que la mayor parte de los medicamentos que usamos los médicos para bajar la distensión tienen una efectividad más o menos. Y yo creo que cualquier persona que me esté escuchando y que haya padecido de distensión habrá notado que de veras, que el espasmocanulase que me dieron o que el carbón, pues sí me hizo, pero más o menos, ¿verdad? Lo mismo pasa con estas cosas, digamos, la manzanilla, que eventualmente lo que tiene es atropina y que puede, digamos, en algunas personas, dependiendo de la causa, puede disminuir un poco la distensión, pero en algunas personas más bien les puede aumentar, igual que el anís de estrella, porque más bien reduce la motilidad del intestino. Entonces, no es un consejo que podamos aplicar para todo el mundo. Hay personas a las que les cae muy bien, personas a las que no les hizo suficiente y personas a las que les empeora. Entonces, tanto los remedios naturales que tienen alguna utilidad como los remedios que utilizamos para bajar el gas tienen una eficacia limitadita, y lo más importante es encontrar la causa y corregirla. Tenemos otra televidente, doctor, con una consulta y la vamos a atender. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Tengo una preguntita. Se me infló el estómago de la nada. Parece que estoy embarazada. Fui donde la doctora, me dijo que son gases. ¿Cómo hago para evitarlos? Okay. Muchas gracias. Okay. Lo mismo, lo que hablábamos, podríamos confiar en que si le dijo que son gases, que posiblemente le examinó bien y de veras donde le hizo este hueco, poc, 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 y no, sobre todo si hay ruido abdominal, es primero, si los medicamentos que le dieron no le ayudaron mucho, probar la búsqueda de si hay algún alimento que se lo alborote, ¿okay? Y si no, puede ser que haya otros medicamentos. Es la causa, el tratamiento de la causa.
si bien el tratamiento de la colitis a veces es muy variable, no a todo el mundo le cae bien el tratamiento, medicamentos que mejoren el movimiento del intestino e incluso algunos antibióticos que usamos para cambiar un poco la flora intestinal y tal vez bajar un poquitito del tipo de bacterias que producen mucho gas, vieras que nos funciona mucho mejor cuando los tratamientos usuales no te han sido suficientes. ¿Cómo debe ser el tipo de alimentación, doctor, en el caso de que esta colitis sea derivada de estos problemas de alimentación? Los términos generales son poca grasa, poca fibra, que es lo contrario de lo que le recomendaríamos a todo el mundo, ¿verdad? Más bien poca fibra, evitar las legumbres y tal vez algunos alimentos como los frijoles o lentejas, que el pellejito que producen puede puede aumentar la cantidad de gas, pero siempre haciendo la salvedad, Omar, de que hay diferencias individuales. Hay personas, a todo el mundo le decimos eso, que poca fibra, que poca lechuga, pero vemos personas que nos dicen, doctor, pero vieras que a mí la lechuga no me infla, ¿qué? Me infla más la leche, ¿qué? Y hay personas que nos dicen, no, yo me inflo más cuando como yuca que cuando como legumbres. Entonces, si bien hay esos lineamientos generales por los cuales todos deberíamos empezar. Si soy yo el que estoy distendido, yo empezaría quitando la lechuga, el repollo, tal vez comiendo menos frijolitos, comérmelos molidos, evitando un poco la leche y después ir probando con distintas cositas. Pero conforme vamos probando, puede ser que nos terminamos dando cuenta que uno diga, no, lo que me infla es cuando tomo leche. ¿De qué haces? ¿No tomar leche? No, usar una leche sin lactosa, digamos, como un tipo de lactomi. O puede ser que terminemos descubriendo una intolerancia al gluten y que tal vez habías notado que más bien era cuando comías pan o cuando comías tortillas que se te inflaba la panza. Doctor, creo que ha sido una exposición muy clara, todo lo que usted nos ha dado. Bendito Dios. Yo hoy aprendí también que puede ser por líquido esta distensión abdominal y allí hay que preocuparse, pero quisiera como que usted cierre el tema. ¿Qué es lo que puede pasar si alguien no atiende a tiempo esto y piensa que va peloteando la condición con el paso de los días? ¿Cuál podría ser el panorama más complicado? Lo más usual es que sea muy benigno, pero muy molesto, ¿verdad? Entonces, tratarlo con medicamentos rápido, con algunos cambios dietéticos, pero que si uno no ve mejoría, es indispensable ir porque de veras hay algunas condiciones como de veras tumores, intolerancia al gluten, cánceres, cirrosis, que pueden ser las que nos están inflando la pancita. Entonces, si no se me quitó rápido con algunas medidas hechas en casa, consultemos de inmediato para ver qué es lo que está pasando. Don Eduardo Ruiz es médico internista. Voy a dejarle un número de teléfono para que consulte con el doctor, 2522-1000, 2522-1000, para que usted lo tome en cuenta. Recuerde que esta entrevista también puede repasarla dentro de un rato en el Facebook de Buen Día para que la estudie, para que la comparta. Esa es la idea. Por eso es que las colgamos en la red con ese propósito, para seguir aprendiendo. Doctor, muchas gracias. Feliz semana. Al contrario, feliz semana. Muy amable.